Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero traerte una reflexión basada en el capítulo 6 del libro de Mateo y es la oración del Padre Nuestro, una respuesta que le dio Jesús a la petición que hicieron sus discípulos acerca de que les enseñara a orar. Gloria al Señor. Y dice así el capítulo 6 a partir del verso número 9, en el nombre del Señor Jesús. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y podemos ver que durante todo el capítulo 6 de este libro de Mateo que acabamos de leer, Jesús está dando instrucciones a sus discípulos. Es ahí donde les enseña a orar, pero además les dio una oración modelo, la oración del Padre Nuestro, y la cual aún después de más de 2000 años, cuando la leemos, sigue impactando nuestro corazón. Y parece que estamos escuchando a Jesús enseñándonos cómo debemos acercarnos a Dios. Lo que Jesús buscaba a través de esta oración del Padre Nuestro, a través de esta instrucción, enseñándoles a orar, era precisamente enseñarles a ellos cómo conquistar el corazón del Padre, a través de una conversación en la que primero exaltamos y reconocemos la grandeza de ese Dios todopoderoso. Ponemos nuestra vida y planes en sus manos, esperando que se cumpla su voluntad, porque dependemos de Él. Y no termina esta enseñanza sin que seamos confrontados con nuestra humanidad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que necesitamos su perdón y que además para recibir ese perdón debemos perdonar. Y Jesús cierra con broche de oro este modelo de oración diciendo: líbranos de todo mal. Amén. Y quiero darte una breve explicación un poco más detallada de lo que acontece en este capítulo 6 del libro de Mateo. Y dice que Jesús, a través de la petición que hicieron sus discípulos, porque fueron ellos los que le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, vemos que estos hombres que estaban andando con Jesús, al parecer fueron confrontados con la manera en que Jesús buscaba a Dios, la manera en que Jesús se humillaba delante de Dios y la forma en que Jesús vivía. Al parecer estos discípulos que ya habían escuchado a otros maestros, porque en aquel tiempo se usaba que los hombres desde niños se les instruía en la palabra. Desde niños ellos tenían que sentarse para ser doctrinados acerca de los libros que existían en aquella época. No es la Biblia que tenemos ahora, pero sí tenían los 5 libros, que es el Pentateuco, los libros que fueron escritos por Moisés. Y a través de esa enseñanza, pues ellos iban tomando, ¿verdad?, como una cultura, iban tomando ciertas habilidades y aprendían de esos maestros. Pero cuando vemos aquí la inquietud que tienen estos discípulos de que Jesús le enseña a orar, eso nos deja claro que ellos no habían, no habían aprendido realmente
este tipo de acercamiento hacia Dios. Podemos ver que ellos sí tenían mucho conocimiento, podemos pensar que tenían mucha sabiduría de la palabra, pero que en su manera de vivir realmente no estaban alineados a este nuevo reino que venía trayendo Jesucristo. Y es que podemos entender a través de la lectura bíblica de cómo nos enseñó Jesús cuando vino, hablando de esos escribas y esos fariseos, esos maestros, de los cuales Jesús decía que eran maestros ciegos. Podemos decir que estos hombres no enseñaron a los discípulos a ser humildes. No enseñaron a los discípulos a reconocer sus pecados, a amar al prójimo, a darse cuenta de que el amor a los demás era mucho más acepto delante de Dios que los sacrificios de bueyes engordados. Aleluya. Al parecer, no habían aprendido esta técnica de Jesús de dar sin esperar algo a cambio, de no hacer alardes de las limosnas ni de las obras que se hacía por los menesterosos, por los necesitados. Situaciones de las que realmente Jesús siempre se quejaba. O sea, estos maestros que eran doctos en la ley no mostraban estas características. O sea, tenían un conocimiento muy amplio de la palabra, pero el corazón de ellos realmente no había sido transformado por esta palabra. Porque cuando Jesús vino, Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su verdadera interpretación. Y por eso estos hombres, estos maestros no entendieron realmente el mensaje de Jesús. La oración del Padre Nuestro no es para que hagamos una rutina de ella. La intención de Jesús enseñarles este modelo a los discípulos era crear una conciencia de esos aspectos que son importantes a la hora de nosotros querer hablar con Dios. Con frecuencia nosotros venimos delante del Señor, venimos al altar, ya sea en nuestra casa, el espacio que tenemos para orar o en la iglesia. Venimos con unas solicitudes a problemas que tenemos, venimos a pedir, venimos a presentar nuestras demandas, nuestras necesidades, venimos a demandar del Señor cumplimiento quizás de palabras que ya Él nos ha dado. Venimos a darle al Señor un recordatorio de todo eso que ya le hemos pedido y que no hemos visto respuesta. Pero nos olvidamos de exaltar la grandeza de su nombre, de agradecer sus maravillas, esas obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Olvidamos entregar nuestra voluntad para que sea Él que haga la de Él a través de esa oración. Orar también es humillar mi corazón. Cuando yo me humillo, reconozco que soy pecadora, pero también reconozco que tengo que perdonar. Entonces, cuando yo vengo en esa actitud de humillación, también puedo entender que todo lo que yo necesito, las provisiones, todas esas cosas están en las manos de Dios y Él tiene un cuidado especial de mí. Por lo tanto, eso es algo que Él va a proveer porque Él conoce mis necesidades. Gloria al Señor. Cuando Jesús instruyó a sus discípulos acerca del Padre Nuestro, les dijo que no hicieran vanas repeticiones. Es decir, que no vengamos siempre con oraciones vanas, palabras vanas, repetir y decir cosas que en el fondo no son importantes cuando venimos a la presencia del Señor. Muchas veces nosotros estamos demandando cosas de Dios
que ni siquiera necesitamos, cosas que nosotros creemos que debemos recibir, pero que muchas veces ni siquiera tenemos muy claro la utilidad de eso en nuestras vidas. Con frecuencia tenemos necesidades de una casa, un vehículo, un empleo, quizás hacer un viaje, vender una tierra, una propiedad. Pero todas esas cosas, Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. O sea, todas esas situaciones que nosotros podemos quizás venir creyendo que vamos a sorprender a Dios, Él ya las conoce y realmente Él sabe de todas esas cosas cuál es necesaria. Mira, muchas veces nosotros venimos delante de Dios y no traemos una petición. Sin embargo, recibimos una respuesta de parte de Dios, porque ya esa necesidad está delante de su presencia. Antes de que abramos la boca, dice la palabra, que ya Él conoce nuestro pensamiento, la palabra que está en nuestra boca, ya la conoce antes de que nosotros hablemos. Así es que nuestra forma de buscar a Dios debe estar inclinada primeramente a buscar su rostro, a reconocer nuestra humanidad, a dejar, aleluya, que Él se siente en el trono de nuestro corazón, a permitirle a Él que entre y cambie mis sentimientos, mis pensamientos. En el momento que yo entrego mi voluntad, en el momento que yo lo dejo que Él se siente a gobernar, va a ocurrir lo que dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? La paz delante del problema, la provisión en medio de la crisis, la salud en medio de la enfermedad. Y si no voy a recibir salud en medio de la enfermedad, entonces Él me va a dar paz en medio de ese proceso. Todas esas cosas nos serán añadidas. La Biblia habla, aleluya, de que aquí mismo en el capítulo 6 del libro de Mateo, de que no nos afanemos, por el día de mañana, porque cada día va a traer su propio afán. Que no nos afanemos por el que habremos de vestir, que habremos de comer, porque las aves del campo, aleluya, no trabajan. Sin embargo, el Padre que está en los cielos cuida de ellas. Los lirios no hilan ni tejen, pero el Padre Celestial la viste, que de tal manera que ni aun la gloria de Salomón se puede asemejar a la vestidura de los lirios. Entonces, ¿no vales más tú o yo que esos lirios y que esas aves? Dios tiene cuidado especial de su creación. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, aleluya, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Buscad el rostro de Dios, poner nuestras vidas en sus manos va a garantizar que se cumplan ya todas las promesas que Él tiene, todas esas cosas que ya Él dijo que vamos a recibir. Vamos a ver su gloria, porque muchas veces estamos pidiendo y pedimos mal y recibimos muchas veces lo que no necesitamos y puede ser para ruina de nuestra vida. Así es que te motivo a que dejes tu vida en la mano de Dios. Si bien es cierto que debemos orar, si bien es cierto que debemos pedir, también es cierto que debemos venir delante de Dios en oración y Él mismo nos va a dirigir
a través de esa oración para que podamos pedir como conviene. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios dirija tu vida, Dios te haga resplandecer, exhiba tu luz como el mediodía. El Señor guarde de ti, de tu casa, vaya Él delante, aleluya, enderezando tus pasos para que tu pie no tropiece con piedra y puedas alcanzar los propósitos de Dios y sus promesas, las cuales son en Él sí y en Él amén. Dios te guarde, Dios te bendiga.